Buenos días, bienvenidos a su espacio Cartas Abiertas, el podcast. Un espacio que tenemos reservado para estar reunidas cada 8 días, reunidos también. Cada 8 días leyendo y meditando la palabra del Señor. Hoy vamos a leer el último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles y le damos gracias a Dios porque su compañía ha estado con nosotros. Hoy en este capítulo 28 vamos a ver lo que aparentemente sería un final, pero vamos a ver cómo termina la vida de Pablo prácticamente. Vamos a mirar de que el propósito de Dios para la vida de Pablo sí o sí se cumple y que a pesar de que tuvo que pasar por tantas situaciones difíciles que tuvo que enfrentar, llegan a salvo a la isla de Malta, ¿sí? A esa playa bonita, a pesar de haber naufragado, pero ninguno ahogado. Comenzamos la lectura. Una vez que todos fueron contados y nos dimos cuenta de que logramos salvarnos, supimos que estábamos en la isla de Malta. Los nativos fueron amigables con nosotros. El día era lluvioso y frío y estábamos calados hasta los huesos. Entonces ellos encendieron una gran hoguera y nos reunieron alrededor de ella. Pablo se mostró colaborador y ayudó mucho. Recogió varias ramas y las puso en el fuego. De pronto, y siguen las situaciones, siguen los problemas, miren lo que ocurre. De pronto, dice, una serpiente venenosa que estaba entre las ramas se despertó por el calor. Le mordió la mano y se aferró a ella. Al ver la víbora colgando así, los nativos llegaron a la conclusión de que era un criminal que recibiría su merecido. El apóstol sacudió la serpiente en el fuego como si nada. Ellos esperaban que cayera muerto, pero no sucedió nada así. Así que pensaron que era un dios. Y nos vamos a detener aquí a mirar varias cositas que esta porción de la palabra nos tiene. Dice que Pablo se mostró colaborador. Y es que Pablo es un hombre con compromiso. Él es un hombre de servicio también. Él no se va a quedar sentado, así estuviera tullido del frío, a esperar que lo sirvieran. Él se paró a trabajar, a servir con humildad. Ese es un gran ejemplo que Pablo nos da. Más adelante vemos cómo se viene esta otra situación, se despierta esa víbora venenosa, lo muerde en la mano. Pero miren lo que ocurre con este grupo de personas. Y es que rápidamente emiten un juicio. Y nos vamos a dar cuenta, o ya nos dimos cuenta de que son cosas extremas. Porque el primer juicio que emiten es en contra de él, juzgándolo, diciendo que era un hombre seguramente muy perverso y que el juicio de Dios ha caído sobre él. Y lo juzgan de una forma extrema. Pero cuando Pablo sacude su mano y bota esa serpiente o esa víbora al mismo fuego, con toda seguridad allí ardió, y ven que no le pasa nada, entonces se van al otro extremo y entonces ya dicen que es un dios. ¿Y cómo puede ser que pasemos tan rápidamente de un juicio o de una opinión a otra? Y eso nos pasa, ¿o no? Y debemos cuidarnos. La palabra del Señor nos exhorta, porque somos rápidos para emitir juicios, para emitir conceptos, para dar opiniones, pero muchas de ellas están completamente desfasadas. Las dos opiniones que este grupo de gente emitió fueron completamente equivocadas. Primero, porque él no era ningún criminal. Y segundo, porque Pablo no era un dios. Todo equivocado. Bueno, dice, el jefe de esa parte de la isla se llamaba Publio. Él nos acogió en su casa como invitados y nos atendió con esmero.
Durante 3 días siguientes, su padre estaba enfermo, con fiebre alta y disentería. Pablo fue a su habitación, puso las manos sobre él y el hombre quedó sano. La noticia de la curación se difundió con rapidez y de pronto todos los enfermos de la isla vinieron a ser sanados. Y vamos a leer, voy a leerla de acá, Marcos 16, del 17 al 18, Marcos 16, del 17 al 18, y miren lo que dice. Aquí, con esta porción de la palabra, vamos a ver cómo se están cumpliendo dos cosas específicas. La primera, que la serpiente víbora que mordió a Pablo no le hizo daño, y la segunda, que él estaba sanando enfermos. Pero recordemos que no lo sana porque él es Pablo, lo sana porque él es el instrumento de Dios para sanar a los enfermos, ¿sí? Entonces dice, 17-18, dice, estas son algunas de las señales que acompañarán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, beberán veneno y no le harán daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Este es un cumplimiento, esta porción de la palabra, este versículo se cumple en este momento en lo que a Pablo le está pasando y le está sucediendo allí en esa isla. Está completamente aprobado, confirmado este versículo. Versículo 10. En Malta pasamos 3 meses estupendos. Nos trataron muy bien, se ocuparon de todas nuestras necesidades y nos equiparon para el resto de la travesía. Cuando un barco egipcio que había pasado el invierno allí en el puerto se alistó para salir hacia Italia, subimos a bordo. La nave tenía una insignia en la proa titulada Los Gemelos Celestiales, conocidos como Castor y Pollux. Esto tenía que ver definitivamente con mitología griega romana. Acordémonos que ya está Pablo en un lugar donde estos griegos tenían, estos romanos, mucha mitología. Y a muchos de esas historias mitológicas los consideraban dioses. Bueno, dice, atracamos en Siracusa durante 3 días y luego remontamos a la costa hasta Regio. Ya saben, si ustedes quisieran saber cómo se llaman actualmente esos lugares, lo pueden hacer a través de internet. 2 días más tarde, con el viento del sur, llegamos a la bahía de Nápoles. Allí encontramos amigos cristianos y nos quedamos con ellos 1 semana. Luego llegamos a Roma. Unos amigos de allí lo supieron y acudieron a recibirnos. Un grupo llegó hasta la corte Apia y otro se reunió con nosotros en las 3 tabernas. Como pueden imaginar, los encuentros fueron emocionantes. Pablo, rebosante de alegría, nos dirigió a orar por agradecimiento. Cuando al fin entramos en Roma, dejaron que estuviera en sus habitaciones privadas bajo la custodia de un soldado al cual le dieron esa tarea. Es decir, Pablo seguía en su calidad de preso. 3 días después, el apóstol convocó a los líderes judíos para una reunión en su casa y les dijo: los judíos de Jerusalén me arrestaron por cargos falsos y los romanos me pusieron bajo custodia. Les aseguro que no hice nada en contra de las leyes o las costumbres judías. Luego de que los romanos investigaran los cargos y descubrieran que no había nada de cierto, quisieron liberarme. Pero los judíos se opusieron con tanta ferocidad que me vi obligado a recurrir al César. No lo hice para acusarlos de nada malo ni para meter a nuestro pueblo en problemas con Roma. Ya hemos tenido bastantes líos por este tipo por muchos años. Lo hice por Israel. Les pedí que vinieran a oírme hoy para dejar claro que estoy del lado de Israel, no en su contra.
Aquí soy rehén de la esperanza, no de la perdición. Y ellos dicen, nadie nos ha escrito advirtiéndonos acerca de ti, y nadie ha aparecido diciendo alguna cosa mala sobre ti. Nos gustaría saber más. Lo único que conocemos de esa secta cristiana es que nadie dice nada bueno de ella. Y esto llama la atención, porque si bien es cierto que no habían hablado en contra de Pablo, sí había un concepto acerca de que la secta cristiana que estaba en Jerusalén, muy seguramente, no hacía cosas buenas, no era buena, y era hablar en contra del mismo Jesús, del mismo Cristo. Entonces lo que pasa es que ellos se habían moldeado a lo que a sus oídos llegaba, a ese susurro, ¿sí? A ese mal concepto, a la mala idea, a lo que se diseminaba pero no se comprobaba, ¿sí? Y entonces allí existe para Pablo la gran oportunidad de compartir la verdad. ¿Por qué el Señor quería que Pablo estuviera en ese lugar? Si no era para que él de su propia boca pudiera confesarles, aclararles, enseñarles y llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas. Sí, o sea, esa era una de los grandes propósitos, la verdad de boca de Pablo. Pero también cuando pensamos en Roma, Roma en ese momento era un lugar estratégico. El Señor es estratégico. El Señor está diciendo, Roma, bueno, el mundo entero necesita de Cristo, pero Roma, que era como la capital del mundo en ese momento, que era un lugar donde políticamente, económicamente era una potencia. Hay un dicho, y con el tiempo es que o yo por lo menos lo vengo a entender, dice que todos los caminos conducen a Roma. Y era cierto. En ese momento, Roma, por estar ubicado en ese lugar estratégico, Dios utiliza esa estrategia para que el evangelio, para que la verdad a través de los labios de Pablo se constituyera allí sólidamente, porque eran muchas las personas que recurrían a este lugar, muchas, y esas muchas personas tenían que conocer la verdad de Cristo, la verdad de la resurrección, la verdad de la salvación, y de esa forma el evangelio se extendiera a todo el mundo. Todos esos recorridos que la gente hacía a través del Mediterráneo, todos los recorridos que hacían en tierra eran propicios, no solamente para el comercio, no solamente para la política, sino para que la expansión del evangelio se diera a nivel mundial. Y es a causa de esa expansión que el evangelio ha llegado a nuestro continente. Es a causa de esa expansión que estas Biblias han llegado a nuestras manos. Y yo personalmente le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de tener una Biblia. Y hay lugares de Medio Oriente, lugares lejanos, donde el simple hecho de tener una hoja de la Biblia les podría costar su vida. Somos unos privilegiados y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, esta es la gran oportunidad. Es una oportunidad maravillosa. Y Pablo tiene la disposición completa, su lengua dispuesta para ser llenada por la verdad a través del Espíritu Santo para ellos. Bueno, entonces dice, acordaron una fecha. Cuando llegó el día, volvieron a su casa con varios de sus amigos y Pablo les habló todo el tiempo.
desde la mañana hasta la noche, y les explicó, dice, todo lo relacionado con el reino de Dios. Trató de persuadirlos sobre Jesús, enseñándoles lo que Moisés y los profetas habían escrito acerca de él. Todo lo que estaba en el libro de la ley se cumplió en Jesús. Y Pablo se convierte en ese expositor y en predicar a Cristo, el Hijo de Dios, el resucitado, el Salvador. Dice, sus argumentos convencieron a algunos, pero otros no le creyeron en lo más mínimo. Los incrédulos se indignaron y empezaron a discutir entre sí. Esto no es raro, ¿cierto? Siempre hay dos bandos, o a veces tres. Están los que definitivamente dicen no creemos, están los que sí creemos, y están en los que están ahí en la mitad como que, ¿será que sí, será que no? Esto yo no sé, mejor yo. Ni para allá ni para acá, indiferentes. No hay una franca oposición. Pero los dos bandos poderosos que ejercen entre sí la fuerza son los que sí y los que no. Bueno, entonces cuando ellos comienzan a discutir, Pablo los interrumpe y les dice, solo tengo algo más que decirles. El Espíritu Santo sabía bien de lo que hablaba cuando se dirigió a nuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Y dice, ve a este pueblo y dile, escucharán con sus oídos, pero no entenderán ni una palabra. Mirarán con sus ojos, pero estarán ciegos. Son gente terca que se tapan los oídos para no escuchar. Insisten en cerrar los ojos para no ver. No quieren ver mi rostro, ni desean que los ame. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Tiene que ver con acciones concretas. Porque cuando nos queremos tapar los ojos para no ver, es una situación absolutamente consciente. Yo me quiero tapar los ojos para no ver. Yo quiero taparme los oídos para no escuchar. Es disposición de corazón. Y por eso, cuando las personas toman ese tipo de actitud, el Señor muchas veces dice, sí, que sigan ciegos. Y sí, que sigan sordos. ¿Sí? Dice, escucharán con sus oídos, pero no logran entender nada. ¿Por qué? Porque han decidido taparlos. Mirarán con sus ojos, pero quedarán ciegos. Estarán ciegos. Sigue en el versículo 28. Ya tuvieron su oportunidad. Los no judíos son los siguientes en la lista. Y créanme, van a recibir a Dios con los brazos abiertos. Nosotros somos los no judíos que hemos recibido la palabra del Señor con los brazos abiertos. Y dice, Pablo vivió 2 años en su casa alquilada. Recibía a cuantos acudían a visitarlo. Recibía a cuantos acudían a visitarlo. Exponía con prontitud los asuntos del reino de Dios. Explicaba todo sobre Jesucristo. La puerta de su casa siempre estaba abierta. Y aquí podemos ver 2 cosas. La primera es que él sigue preso, y al estar preso, pues sí, está en su casa, pero no tiene la libertad de salir a las calles como lo hizo en Jerusalén y hablarle a todos los que se le atravesaban por el camino. Él no tuvo ya esa oportunidad. Pero sin embargo las puertas de su casa estaban abiertas y gente llegaba, y gente llegaba, y gente llegaba. Porque había un comezón de oír, digo yo. Gente que quería escuchar. Gente que quería ser sana porque muy seguramente él siguió siendo el instrumento de Dios para la sanidad de muchos. Entonces, por ese voz a voz, mucha gente iba y se convertía y el evangelio se expandía. Pero también pudo haber gente que iba, lo escuchaba y decía, pues, está loco. Y no recibían. Y en la actualidad sucede, pasa con mayor frecuencia. Pero entonces ocurre eso. Y hay otra cosa bien interesante, y es que este capítulo termina en que la puerta de su casa siempre estaba abierta. Pero había un fin, o digamos un como propósito, entre comillas, que era que él pudiera comparecer ante César. Pero aquí no, la palabra no nos lo muestra.
Y los estudiosos dicen que no hay una fuente romana que explique o que de verdad dé con una certeza acerca de ese encuentro. Pareciera que nunca se dio. Pero lo único que sí queda claro acá es que el propósito del Señor se cumplió. Porque llegó a ese lugar, porque habló con estos judíos que habían escuchado esos rumores de esa secta, según ellos, y la palabra de verdad fue entregada, y que con toda seguridad personas que no eran judías, por eso él dice que ya se les habló con claridad a ese grupo, y que los que quisieron aceptar, aceptaron, pero que de ahí en adelante la palabra iba a ser extendida al pueblo no judío. Y pues gracias a Dios por eso, porque como pueblo no judío estamos aquí gozando de la vida eterna con Cristo. Quiero leer, sin embargo, para finalizar, de mi Biblia de estudio, esa profundización que tiene este capítulo 28. Y esta profundización la quiero leer y dice lo siguiente. Tiene como título Roma al fin. Pablo llegó finalmente a la capital, aunque en cadenas. Dice, Hechos registra 18 discursos en total, los últimos 3 de los cuales fueron presentados ante una audiencia muy selecta. Los funcionarios romanos, intrigados por el más famoso prisionero de su rincón del imperio, hicieron traer a Pablo y le pidieron que presentase su acto como si se tratara de un oso amaestrado. Pero como resultado de la curiosidad de esa gente, él obtuvo su muy esperado viaje a Roma. Es muy difícil para nosotros hoy en día darnos cuenta cuán completamente la ciudad de Roma dominaba al mundo entero. La frase todos los caminos llevan a Roma era más que una metáfora. Como si fuera un centro de gravedad, la ciudad atraía hacia sí todos los caminos y todo el comercio. Era un imán para los líderes, pensadores y aventureros del imperio. El poder político y militar partía de Roma hacia el resto del imperio. La ciudad era la inapelable capital del mundo mediterráneo. Si había un lugar en que el cristiano o el cristianismo tenía que establecerse, ese lugar era Roma. Irónicamente, Pablo, el más grande de los portavoces de la fe cristiana, llegó a Roma como prisionero. Estaba exhausto, puesto que acababa de sobrevivir un naufragio. En Roma, Pablo tuvo horas de tranquila soledad que pasó para escribir afectuosas cartas a las iglesias que había dejado atrás. En cierto sentido, Hechos termina en un tono menor, ya que Lucas deja la vida de Pablo inconclusa. La mayoría de los expertos opinan que Pablo fue absuelto y amplió su ministerio a nuevas fronteras. Lucas no dice nada acerca de dicho periodo, ni del juicio de Pablo ni de su suerte final. Concluye con una imagen final que queda suspendida en el tiempo. Pablo confinado a su casa y recibiendo en ella a todos los que quisieran visitarlo, aprovechando la ocasión para presentarles el Evangelio. Pablo ya no podía escoger a sus oyentes. Ellos tenían que buscarlo a él, pero él siguió hablando osadamente en medio de la poderosa Roma, acerca de un nuevo reino y un nuevo rey. El cristianismo había hecho el trayecto y la transición de Jerusalén a Roma. Esa es la profundización que hace mi Biblia de estudio Reina Valera, y así damos por terminado la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Yo quiero invitarles para seguir como ese cronograma que nos hicimos desde que iniciamos hace año y medio este podcast. Comenzamos con la carta de Juan, luego le dimos lectura a Génesis, este año iniciamos con Hechos y vamos a proseguir con el libro de Éxodo del Antiguo Testamento para seguir mostrando cómo Jesús está presente
bajo un término que yo utilizo, que es como en esa fotografía blanco y negro, pero presente, para haberse revelado a full color en el Nuevo Testamento. Así que los espero para el próximo encuentro. Voy a estarles compartiendo para hacer como una especie de break en ese episodio acerca de 3 libros muy buenos. Siempre digo que hay libros muy buenos, pero que la máxima expresión de la palabra del Señor es la Biblia, el libro más completo. Hay libros que leemos, que son cristianos, que muchos están muy alineados a la palabra del Señor, otros no tanto, pero que los podemos utilizar y también meditar en cierta forma. Les voy a traer 3 libros para poderlos leer también de forma muy... No los vamos a leer, realmente es solamente dar un concepto acerca de cada uno de ellos. Y pues igual seguimos en esta travesía. Es una travesía maravillosa que estamos haciendo, que el Señor nos ha permitido hacer cada lunes. Así que los animo para que nos sigan acompañando y se sigan suscribiendo para que la palabra del Señor llegue a todo lugar. La palabra de salvación llegue a cada persona que lo necesite. Bendiciones, nos vemos.